se haga Dios tu voluntad. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Díselo otra vez. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cántalo otra vez. Que se haga Dios tu voluntad. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una vez más, dice lo que se haga Dios. Que se haga Dios. Sabes que en el cielo no hay enfermedad, que en el cielo no hay tristeza ni dolor. No hay pobreza, ni angustia, ni llanto. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que establecemos tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Establecemos tu reino en el nombre de Jesús en este lugar y declaramos que en este lugar tu voluntad se hace como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús, que se haga Dios tu voluntad en la tierra. Que se haga Dios tu voluntad. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga Dios, que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. La última vez ustedes solos. Que sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Llegó el momento de ofrendar y dar nuestros diezmos. Les recuerdo las maneras que tenemos para hacer esto, que es por medio del sobrecito. Le pueden poner sus datos ahí y especificar si es por agradecimiento, ofrenda o diezmo. También puede ser por medio de la terminal que se encuentra en la mesita de atrás, por transferencia o depósito. Les recordamos, muy importante, poner los datos en el sobre para quienes lo llenan de esta manera, porque nuestro Señor es un Dios de orden y tomando ese principio, nuestra iglesia lleva un registro para administrar de forma correcta, para que todo lo que ustedes ven, todos los servicios, todo lo que tenemos, se pueda suplir de manera correcta. Vamos a dar gracias a nuestro Padre por todo esto. Y con el corazón vamos a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, hoy es otro día maravilloso que nos has dado para poder honrarte y es una bendición poder hacerlo a través de las ganancias que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres quien provee, porque no dependemos del trabajo, del jefe, del negocio, no, dependemos de ti, Señor. Dependemos de la libertad que tú nos has dado para poder diezmar, para poder ofrendar sin un arraigo a este dinero, Señor. Sabemos que vino de ti y con amor y con gusto lo damos. No tenemos resentimiento o queja, no lo damos con angustia, no lo damos por alguna sensación negativa, lo damos con gratitud, con amor y lo ponemos delante de ti para que sea
utilizado en la expansión de tu iglesia, de tu reino. Gracias, Espíritu Santo, por darnos este anhelo de dar con alegría, y gracias porque sabemos que la administración de este dinero está reflejada en tu iglesia. Te bendecimos, te honramos y ponemos delante de ti estos diezmos y ofrendas. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta hora de tomarnos un tiempo para recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces vamos a tomar la comunión recordando que su sacrificio es suficiente, perfecto y eterno. Y a través de esa sangre poderosa que Él derramó en la cruz del Calvario, nosotros ahora, de acuerdo a lo que dice Romanos 6:22, hemos sido libertados del pecado. La sangre de Jesús trajo a nuestras vidas libertad. Y eso nos permite llegar al trono mismo de la gracia de Dios, sabiendo que nosotros tenemos ese derecho, porque hemos creído que la sangre de Jesús es suficiente. Entonces en esta hora vamos a recordar esto y vamos a tomar los elementos sabiendo que el amor de Jesús es más que suficiente para perdonarnos, para darnos libertad y para poder ser siervos. Y ahora por amor nosotros a Jesús, nosotros somos siervos y trabajamos conjuntamente con Él para poder llevar esas buenas nuevas a otras personas. Y asimismo, dice aquí en Romanos 6:22, que tenéis por vuestro fruto la santificación. Hemos sido apartados para Dios y Dios nos tiene en un proceso de santidad, de un proceso de transformación en el cual día a día Dios hace la obra en nosotros por su Espíritu Santo que mora en nosotros, y nosotros vamos a parecernos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo, a la imagen de nuestro Señor Jesús. Esa es la idea, ese es el plan, ese es el proyecto de Dios para nuestras vidas. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también como fruto, la vida eterna, una vida eterna que comienza desde ya, desde el momento en que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos motivos suficientes para darle gracias, porque en esa vida eterna, como decía en el canto hace rato, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá necesidades, no habrá enfermedad. Todo eso quedará atrás y nosotros gozaremos de una vida abundante, plena en la presencia de nuestro amoroso y poderoso Dios. Entonces en esta hora, en esa confianza y con un corazón agradecido, tomaremos nuestra galletita que representa el cuerpo de Jesús. ¿Ya todos lo tienen? ¿Falta alguien? ¿Allá falta alguien? Okay, no, ya todos tienen. Entonces tomemos esta galletita que representa. Nos ponemos en pie, por favor. Esta galletita representa el cuerpo de Jesús, ese cuerpo que fue molido por amor a nosotros. No lo merecíamos ni remotamente, pero Jesús en su infinito amor dijo: yo voy a morir por ti, para que tú puedas gozar de una vida nueva, una vida abundante, una vida plena. Y en eso, con un corazón agradecido, tomamos esta galletita y le decimos a Jesús: gracias. Gracias, Jesús, porque eres el pan de vida. Y nosotros ahora, al comer esto, tenemos vida, vida abundante y vida eterna. Comamos con un corazón agradecido. Asimismo, este juguito de uva representa la sangre del Cordero, de un Cordero perfecto que la derramó en la cruz del Calvario hasta la última gota, para que a través de esa sangre todos y cada uno de nuestros pecados fueran perdonados. Y dice la palabra que nunca más se va a acordar de ellos. Es suficiente la sangre que derramó Jesús para que tú y yo podamos descansar plenamente y confiar en que su sangre trae libertad, trae paz, trae gozo, trae un fruto abundante en nuestras vidas. Tomemos este juguito de uva siendo agradecidos y recordando que esa sangre
fue derramada por amor a ti y por amor a mí. Te damos gracias, Jesús, por tu infinito amor para con nosotros. Amén. Oh Jesús, cuántas gracias te damos, porque tú tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor, por darnos la libertad, por acercarnos confiadamente al trono de tu presencia, sabiendo que hemos alcanzado oportuno socorro. Gracias, Señor, por hacernos libres del pecado. Gracias, Señor, por hacernos libres de toda enfermedad, de todo dolor, de toda situación, de toda circunstancia que viene a dañar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra familia, porque hemos recibido todo el beneficio de tu sacrificio. Gracias porque podemos establecer tu reino, tu verdad de que nosotros somos amados tuyos. Gracias porque podemos, oh Dios, creer que la tierra se alinea al cielo, Señor, porque tú, mi Dios, has abierto camino, has soltado las bendiciones que nosotros podemos establecer, creer para nuestras vidas, nuestras familias, y aquí como iglesia juntos celebrar y adorarte, Señor, por tu sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias en este día te damos, Padre Santo, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos y tenemos, y nos gozamos de que juntos te adoremos, Señor, porque somos amados. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Un aplauso a nuestro Dios, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Puede tomar su lugar? Antes de entrar en materia, quiero invitarles a que, si nos ponen el gráfico del reto, para que podamos orar. ¿Quién está enterado del reto de punta a punta? ¿Sí? Se supone que cada una de las familias que estamos en la iglesia hemos escogido un país por el cual estar orando. Así es de que espero que ya tengan definido su país. Y si no, pues lo pueden hacer en cualquier momento. Y cada semana, cada mes tenemos un tema y cada semana un subtema, y estamos en esa semana orando precisamente. Es que en el mes de septiembre el tema ha sido orar en los países con la temática de justicia, ¿verdad? De justicia, y precisamente en particular en esta semana, casas de justicia, ¿sí? Es que yo quiero invitarle a que junto conmigo podamos repetir y que declaremos que la justicia sea enseñada en las casas de los países por los cuales estamos orando, que sea enseñada en las escuelas y además que sea vivida en las empresas y en las oficinas de los gobiernos. Sí, que estemos orando precisamente por eso en cada nación, por lo cual lo vemos tan necesario que sea la justicia de Dios la que sea aplicada en donde quiera que exista la necesidad de ejercerla. Y creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el Dios de justicia. Gracias, Dios, porque no nos toca a nosotros establecerla, sino someternos a ella. Pero también gracias, Padre bendito, porque como dice tu palabra en 2 de Corintios 5:21, que tú nos has hecho la justicia tuya en Cristo Jesús. Somos tu justicia en Cristo y queremos contagiarla, queremos llevarla donde quiera que vamos, Padre. Y aunque no podamos estar en aquellos países por los cuales los estamos orando, sí lanzamos palabra de bendición, de justicia en los hogares de aquellos países, Padre, incluyendo también aquellos que están padeciendo por las inclemencias del clima, por las inundaciones, por los terremotos, Señor, por las erupciones volcánicas allá también en España, mi Dios, por la violencia en nuestro país. Intercedemos declarando tu justicia sobre los pueblos. En el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas revelación para cada uno de nosotros en esta tarde,
Que tú hables conforme a la necesidad de cada uno, Padre. Que sea palabra tuya, no palabra de hombre. Necesitamos, Padre, tenemos hambre de tu palabra. No queremos escuchar voz de hombre, ni conocimiento, ni opiniones personales. Queremos escucharte a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Pues como hemos estado anunciando, para el tema de hoy, está relacionado con el pecado. La palabra pecado, la verdad que asusta a mucha gente, incomoda a otros tantos. Inclusive en muchas ocasiones no se quiere hablar del pecado. Algunas personas se alejan de las iglesias en cuanto escuchan que se habla acerca del pecado. Y debemos verlo como lo que es. Pero lo que es muy importante es que en medio de todas las circunstancias y de todo lo que querramos definir, cualquiera que sea nuestra opinión con respecto al pecado, tenemos como ventaja en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos de nuevo y entonces encontramos una libertad de ese pecado en nuestro entorno. Estaba leyendo hace tiempo acerca de, ahí en esos documentales escritos, porque lo estaba leyendo, no lo estaba viendo, que allá por 1966 unos soldados en el norte de África encontraron una chimpancé, una changuita chimpancé hembra, ¿verdad? La capturaron, se la trajeron a América, le pusieron Washoe, no sé por qué le pusieron Washoe, pero al final de cuentas así se llamaba la criaturita, y luego resulta que ya no quisieron tenerla y se la cedieron a unos investigadores, ¿verdad? Que empezaron a criar a la chimpancé como si fuera su propia hija. Entonces la atendían como si fuera un ser humano, ahí estuvieron cuidándola, al grado que ya para 1970 ya no pudieron por sus cosas personales y la donaron a investigación en una universidad en Oklahoma. Y ahí tuvieron entonces a esta chimpancé en un entrenamiento riguroso. Querían ellos enseñarle el lenguaje de señas, ¿verdad? Así es que les hacía falta que nos enviáramos a nuestros equipos para allá para que le enseñaran al chimpancé, ¿verdad? Y después de mucho batallar, y aprendió alrededor, dice el estudio, que aprendieron como cerca de 140 señas diferentes, ¿no? Yo no me sé más que 3, creo. Y así es que estoy peor que el chango, ¿verdad? Y el punto está que después dijeron, lo que queremos es que a través de esas señas que ya se sabe, queremos que no solo haga imitación de lo demás, sino que exprese sus emociones a través de las señas, porque no puede hablar. Y lo curioso fue que después de mucho, lo primero que lograron, lo primero que expresó la chimpancé a través de señas en sus emociones, y dijo, déjenme salir. ¿Cómo se dice déjenme salir? Déjenme salir. Déjenme salir, ¿sí? Ya ves, déjenme salir, así hizo la chimpancé. Qué interesante, ¿verdad? De alguna manera todos tenemos ese deseo de libertad. A nadie nos gusta estar oprimidos. A nadie nos gusta estar encarcelados. A nadie nos gusta estar limitados, ¿verdad? Anhelamos disfrutar la vida, disfrutar la libertad. Anhelamos querer hacer lo que se nos pegue la gana, inclusive. No nos gusta estar limitados, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar un poco acerca de la libertad. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Y en Romanos 6:22, que es nuestro pasaje para esta semana, es profundo como toda la palabra de Dios. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nos encontramos en este año 2021 en nuestra iglesia con el año del ensanchamiento. Y vaya que hemos estado experimentando esta promesa de Dios, esta palabra que Dios nos dio para el 2021. Lo hemos estado experimentando y es justo lo que está sucediendo en nuestra iglesia evangélica San Pablo. Estamos experimentando verdaderamente el año del ensanchamiento. Y entonces toda la temática del año desde el púlpito ha tenido esa línea que le damos tantas gracias a Dios. Es bien importante que ustedes sepan que no son temas que decidimos, o que yo diga, yo quiero hablar hoy de esto, o que quisimos hablar. Estuvimos buscando el año pasado la dirección del Espíritu Santo para lograr llegar a determinar qué es lo que Dios quería
en este programa de predicaciones. Actualmente le encargo que cuando se acuerde esté orando por nosotros como equipo pastoral, porque estamos precisamente en oración pidiéndole a Dios la dirección para el 2022. Ya empezó a darnos, déjeme decirle, todavía no le suelto la primicia. Cuando la tengamos más en firma les haremos saber, pero ya está hablándonos. Y qué bonito es cuando no solo nos habla en lo personal, sino que nos habla también como un equipo del consejo pastoral. Ya estamos trabajando sobre eso. Dios está lanzando la palabra sobre nuestras vidas, la revelación, la dirección hacia dónde nos dirigiremos o quiere que nos dirijamos en el 2022. Así que no olvide estar orando. Pero 2021, el año del ensanchamiento. Y en la serie de septiembre de este mes, ¿verdad? Hemos estado analizando, ¿se acuerdan que el primer domingo vimos lo de los 5 ministerios? Estudiamos acerca de aquellos 5, diríamos, dones que Jesucristo dio a los creyentes, ahí basados en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios. Y después vimos cómo hay doctrinas diversas y extrañas de las cuales debemos tener mucho cuidado. Para poder lograr el ensanchamiento que Dios está buscando en nuestra iglesia, debemos buscar el funcionamiento de los dones espirituales, no nada más de esos 5 dones que se identifican como ministerios, sino todos los dones, y eso está sucediendo y está dándose el ensanchamiento. Y siempre cuidando de no estar dejándonos llevar por vientos de doctrina, por diversas doctrinas y extrañas doctrinas que puedan estar afectando, desviándonos del curso. Utilizamos una ilustración que siempre me ha gustado, me acuerdo haberla compartido en un congreso de jóvenes allá por, no sé, antes del 2000. Y precisamente me llamó mucho la atención cuando la leí, de aquella entrevista que le están haciendo a uno de los altos funcionarios de Scotland Yard, allá en Inglaterra, el encargado precisamente de todo lo que tiene que ver con la circulación del billete falso. Y la entrevistadora, lo curioso es que le dice: oye, yo creo que ustedes se la pasan estudie los billetes falsos para que cuando se dé puedan detectarlo. Y dijo: no, nosotros nos dedicamos a estudiar una y otra vez sin parar el billete verdadero, para que en el momento en el que aparezca algo que no es verdadero lo podamos detectar. Y por eso buscamos que se predique, que se enseñe, que se instruya en nuestra iglesia la sana doctrina. No queremos estar señalando aquello que está mal. No estamos aquí para decir: aquellos dicen esto, aquellos dicen. Aquí estamos para señalar lo que la palabra de Dios dice, para que podamos tú y yo, por nuestra cuenta, es más, tú, aunque no estemos nosotros como pastores contigo, puedas identificar esas doctrinas diversas y extrañas que pueden desviarte. También se habló el domingo pasado con respecto a la prosperidad. Se ha predicado mucho de la doctrina de la prosperidad, personas que se dejan llevar por eso, escuchando promesas que no están dadas en la Biblia. Qué bonito es que podamos saber la prosperidad de Dios está sobre nosotros y no necesariamente es solo en lo económico. Podemos estar expectantes, dispuestos a recibir la prosperidad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy, libertad del pecado. Libertad del pecado. Podemos encontrar entonces en este pasaje de Romanos 6:22, podemos desmenuzar ciertas afirmaciones, y lo primero que encontramos es que libertados del pecado. Hemos sido libertados del pecado, ¿sí? Si ustedes lo notan, está hablando de algo que ya sucedió. No está hablando de algo que pudiera llegar a suceder, o que diga: estamos siendo poquito a poco, conforme te lo permitas, o si vienes mucho a la iglesia a lo mejor, o si lees, hemos sido libertados del pecado. Si entregaste tu vida a Cristo, si has nacido de nuevo, entonces tú ya fuiste libertado del pecado. Ahora, lógicamente, cuando escuchamos esta afirmación podríamos decir: libertado, pues yo todavía como que no siento que me identifico con esa libertad. Pero creo que el primer enfoque que no debemos perder es que, podría yo decir, ¿cuántas veces no nos enteramos de la magnitud o el tamaño de lo que los demás hacen por nosotros? Creo que es importante que podamos comprender con claridad qué representa, qué significa el que hayamos sido libertados del pecado. Lo primero que tenemos que ver es que no lo merecías, no te lo ganaste,
No es porque te portaste bien o le caíste bien a Dios. Hemos sido libertados en Cristo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones no prestamos atención o no nos enteramos de esos beneficios. Y hasta lleguemos al punto en donde lo veamos como algo muy normal. Pues sí, los cristianos hemos sido libertados del pecado o así, yipi, y ya, ¿verdad? Ahí nos quedamos y ya fue demasiado. Y entonces cuando sucede eso, no valoramos y entonces no produce efecto, no produce fruto en nuestra vida. Porque no prestamos atención. Pues yo me pregunto, ¿cuántas veces nos hemos detenido a reflexionar en esta realidad de que hemos sido libertados del pecado? Es un hecho, lo estamos viviendo el día de hoy. Y por eso es importante en nuestra relación con Dios que lógicamente sepamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué cree que celebramos la comunión? La comunión tiene el propósito de que seamos recordados lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso Cristo dice, haced esto en memoria de mí. Y lo podemos hacer cuantas veces podamos y cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Pero el efecto de todo esto es muy importante, la magnitud del favor de Dios sobre nuestra vida. Hemos sido libertados del pecado. El siguiente versículo de Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, sin Cristo estás muerto. La paga del pecado es muerte. Pero tú y yo ya fuimos libertados del pecado. Pero tenemos que darnos cuenta. ¿Sabe lo que representa la paga del pecado? Inclusive pecado, porque tú podrías decir, no, pues es que yo me porto bien, yo no he matado a nadie, yo no digo mentiras, ¿verdad? Yo no me enojo contra los demás. Pero de alguna manera puedes a lo mejor buscar justificarte. Pero fíjese que la palabra original en el griego para pecado es no dar al blanco. Imagínate que tienes un tiro al blanco, sí los conoce, ¿verdad? Ya sea con flecha, pistola, con dardos, ¿verdad? En la noche mexicana aquí no tuvieron dardos, allá en playas tuvimos dardos, aquí no, sí, también, dardos. Cuando le pegabas al centro, sí, y cada vez que no le pegabas, pecabas. Puro pecador ha de haber habido aquí, ¿verdad? Yo seguro. Eso es lo que significa pecar o pecado en el griego, ¿verdad? La palabra amartía, ¿sí? Es muy importante. Entonces, desobedecer a Dios es el mayor error de toda la historia. Ignorar a Dios es lo peor que te puede suceder, me refiero al ser humano. Porque la paga del pecado es muerte. Y lo dice la Biblia porque hemos heredado la naturaleza de Adán, de pecado. Nacemos en pecado. Aunque te hayas portado bien, aunque todavía no hayas tenido oportunidad de hacer travesuras, ¿verdad? Nacemos el pecado y luego nuestros antepasados nos arrastran con otro paquete más los que sí hemos hecho, aunque no querramos reconocerlo. Y todo esto nos dice la Biblia que merece la muerte. ¡Wow! Estábamos sin Cristo sentenciados a muerte. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Yo creo que a lo mejor perdemos un poco el impacto de eso porque en México no hay pena de muerte, ¿verdad? Pero a veces nos toca ver las noticias que están pidiendo el perdón y que soy inocente y que yo no fui, que cuando se encuentran en el último momento, ¿verdad? Una existencia triste sin Cristo, sin derrotero. Y todos estábamos incluidos. Tú estabas ahí en la paga del pecado, en la muerte. Pero qué bonito que el mismo versículo 23 dice, pero, ¿se acuerda que hemos platicado? A mí esta palabra pero me he dedicado mucho a buscarla en la Biblia cada rato porque me sorprende cómo transforma por completo el sentido de cualquier afirmación. La paga del pecado es muerte, pero, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Wow! Increíble. Dios no nos deja a la deriva. Es más, el simple hecho de haber sido perdonado de nuestros pecados. Miren lo que dice el Salmo 32. En el Salmo 32, en el versículo 1, nos dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miren nada más. Bienaventurado, felices, gozosos. Y a veces me preocupa
que porque como cristianos, estoy hablándole al cristiano, ¿verdad? Que como cristianos de repente no tenemos para comprar el último celular que acaba de salir, o no nos alcanza para irnos del viaje que queremos o comprarnos el carro que buscamos, y andamos así como cuando deberíamos andar gozosos, bienaventurados, bienaventurados, gozosos, felices por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Ya hemos sido libertados del pecado. Ya hemos sido libertados del pecado. Sí, con claridad lo está diciendo. Ya fue, ya sucedió. Entonces podemos decir, somos libres del pecado. Soy libre del pecado. No solo perdonó nuestro pecado, sino nos ha liberado del pecado. Eso no quiere decir que estamos liberados del pecar, o sea, porque al final de cuentas puedes decir, pues es que yo sigo pecando. Sí, o sea, te está libertado de la tiranía del pecado. No quiere decir que ya no vas a pecar, tristemente. Hemos sido libertados de la tiranía, de la opresión del pecado. Por eso podemos entender por qué el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:1, sí, ahora pues ninguna condenación hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Ahora, ninguna condenación no quiere decir que no haya nada por lo cual debamos ser condenados. Sí, hay mucho por lo cual tenemos que ser condenados, pero no hay condenación. Se fija, en Cristo. Todo esto debe producir un gozo, darnos cuenta de esta bienaventuranza, ¿verdad? De esta verdad. Porque ser condenados, no hay condenación. Condenación es la sentencia, es lo que merecemos como pecadores. Y no hay condenación. ¿La mereces? Sí. ¿Te la has ganado? Sí. ¿Te la está dando? No. Y más valoramos la gracia de Dios. Hemos sido libertados de esa condenación del pecado. Increíble. Increíble. Ya no dependo. No es mi amo el pecado. Y entonces continúa diciendo el versículo, habéis sido libertados del pecado, Romanos 6:22, y hechos siervos de Dios. Algo que siempre me ha sorprendido. Yo recuerdo haber estado en un seminario para predicadores allá en Estados Unidos hace como unos 10 años, no más. Y ahí me acuerdo que en una de las enseñanzas aprendí, a lo mejor usted ya lo sabía, pero yo lo aprendí, en donde cada vez que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra siervo, si nos vamos al original griego de la Biblia, es una palabra que más o menos se pronuncia como doulos y se traduce como siervo. Y yo me pregunto, la verdad, cuando veo el significado de doulos, me pregunto por qué lo habrán traducido como siervo. Porque doulos tiene un solo significado. Hay unas palabras en el griego que tienen muchos significados, pero doulos tiene un solo significado. ¿Sabes qué significa doulos? Esclavo. No más. ¿Por qué le pusieron siervo? A lo mejor para que no nos asustemos, ¿no? Porque imagínate que te digan, eres esclavo de Dios. Ay, nanita, ¿verdad? No nos gusta. ¿Por qué? Porque queremos la libertad. Pero cuando dice que nos hizo siervos de Dios, nos hizo esclavos de Dios, es lo que dice el texto original. Ahora, ¿sabe qué me gusta? Que dice, yo no me hice, no dice yo me hice esclavo y ahora tú te hiciste, no, nos hizo, hechos siervos de Dios, ¿sí? Siervos de Dios, esclavos de Dios. Y es que aquí nos damos cuenta, en realidad tenemos que llegar al punto de que en la vida siempre vamos a tener que servir a alguien. Siempre, aunque digas que no. Recuerdo también allá en mis años mozos del Jesus Movement, allá cuando empezaba todo en los 70s. Bob Dylan, uno de los cantantes favoritos míos de aquel entonces, que se convirtió y tenía una canción que así decía, tienes que servir a alguien. Tienes que servir a alguien. Al final de cuentas tenemos que reconocer que somos esclavos de quien
escuchamos y hacemos y seguimos instrucciones. Esta es la realidad, ¿sí? La canción de Bob Dylan está basada en Romanos 6:15. Mire lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? La respuesta de Pablo en ninguna manera es una respuesta, es una expresión categórica. Así, ni lo pienses, en ninguna manera. Versículo 16, mire lo que dice: ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? O sirves al pecado o sirves a Dios, escoges. Pero tú fuiste ya hecho un siervo, un esclavo de Dios. Sí, es lo que está diciendo la palabra con toda claridad. Estamos tan acostumbrados a haber escuchado la voz del pecado, del diablo, que entonces creemos que tenemos que seguir escuchando, ¿sí? Pero no hay de otra, no hay más opciones. Lo que sí es importante que debamos darnos cuenta, por eso la palabra de Dios también utiliza que al recibir a Cristo, al entregar nuestra vida a Cristo, hemos sido redimidos. Y la palabra redimido, otra vez me voy al original griego, qué bonito es cuando podemos. Conste que le digo una cosa, no crea que lo quiero apantallar, yo no sé nada de griego, nada. Tengo muy buenas herramientas bíblicas para saberlo, ¿verdad? Para que no crea, ay, el pastor sabe, no sé, o es que se cree, no me creo nada. Estoy consultando fuentes y fíjese que redimido quiere decir esto: comprado en el mercado de esclavos. Eso fue lo que hizo Cristo contigo. Eras un esclavo del diablo y llegó con su sangre y dijo: ¿cuánto es? Aquí está, y se queda con el cambio. Y te compró, te adquirió. Fuimos hechos ahora esclavos, siervos de Dios. Con la sangre de Jesús fuimos comprados en el mercado de esclavos. La gracia ahora nos ha dado un nuevo amo. Y entonces yo ya no tengo que pecar. Ya no tengo que pecar. Ya no soy esclavo del pecado. He sido libertado del pecado. El problema está que el diablo viene con nuestra debilidad, viene a decir: ¿a poco no tienes ganas? Ya ves cómo es, ándale, y ahí va uno. Pero ya no somos, ¿verdad? Ya no tenemos que pecar. Antes el pecado era mi amo y yo no tenía otra opción más que pecar. Inclusive las cosas buenas que pudiera hacer no provenían de Dios, así que no tenían más que pura basura. Las buenas obras no servían. De alguna forma éramos libres, pero, somos ahora libres, pero no para hacer lo malo, no es para hacer lo que se nos pegue la gana, ¿verdad? Sino para hacer lo bueno. No somos libres para hacer lo que querramos, porque ahora tú y yo, libertados en Cristo, hechos siervos, esclavos de Dios, tú y yo podemos decidir no pecar. ¡Wow! Fíjate nada más que increíble, Dios me da la habilidad para decidir no pecar. Influye en mi decisión y ahora yo puedo escoger. Antes no me quedaba otra, ¿verdad? Es evidente que quien malinterpreta la gracia lo convierte en libertinaje. Y eso llegó a suceder y creo que sigue sucediendo. Por eso mucha gente dice: estoy bajo la gracia, entonces no importa si hoy y al cabo mañana. Y eso es el libertinaje. Dice en el libro de Judas solo tiene un capítulo, entonces en el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante. A veces pudiera parecer, inclusive lo vemos en algunos jóvenes, en donde parece que están como entre comillas portándose bien, y en cuanto nadie los está viendo, China libre. Eso es libertinaje. Y hemos sido libertados del libertinaje. No tenemos que pecar. Gálatas capítulo 5 versículo 13, el apóstol Pablo
nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Libres del pecado, hechos esclavos de Dios. Y luego miren lo que dice: tenéis por vuestro fruto la santificación. ¡Wow! Ahí no se queda, no nada más es saber que somos perdonados, redimidos, justificados, libertados del pecado, sino tenemos como fruto nuestra santificación. Fíjese que la palabra que está cuando habla de fruto, vuestro fruto es carpos, que significa producto, resultado. El producto, el resultado. Es el contraste de lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, el contraste entre el fruto del pecado y el fruto que nos ha dado Dios. ¿Sí? El fruto del pecado. Inclusive, ¿qué dice el versículo 21? Romanos 6:21. Precisamente nos está diciendo, antes de entrar al 22, que es lo nuestro, dice que el fin de todo ello es la muerte. El fin, el producto, el resultado del pecado es la muerte. Pero el fruto, el resultado de haber sido libertados del pecado es la santificación. Hay un contraste. Justificación y santificación no son lo mismo. Y es aquí donde entramos a un concepto que a veces puede ocasionar confusión, pero a la vez creo yo que es cuando aclara o responde muchas de las interrogantes, en donde si soy libertado del pecado, hecho un esclavo de Dios, tengo como fruto mi santificación, ¿por qué sigo viviendo con ciertas cosas de mi pasado? Y creo que podemos encontrarlo en este concepto que hemos enseñado en otras ocasiones, que tiene que ver con nuestro ser. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo primero que tú y yo tenemos que conocer, saber con claridad, que la Biblia nos enseña en que nosotros somos seres espirituales con cuerpo y con alma. No somos un cuerpo con alma y espíritu, no somos un alma con espíritu y con cuerpo. Somos seres espirituales que tenemos cuerpo y tenemos alma. Y entonces la obra de Dios sobre nuestras vidas se da en cada una de esas partes de todo nuestro ser. Y es por eso que podemos escuchar de la salvación o santificación presente, pasada y futura. ¿Ha escuchado eso? No. El punto está que cuando tú entregaste tu vida a Cristo, naciste de nuevo, y tu espíritu, esa parte de tu ser, tu espíritu, nació y fue santificado por completo, salvo por completo. Y a tu espíritu, a mi espíritu, no hace falta hacerle absolutamente nada. Somos salvos. Tiempo pasado, la salvación, la santificación pasada es la del espíritu. Por eso es que podemos conectarnos con Dios, porque nuestro espíritu nació, está vivo y está santificado por completo. Luego podríamos decir, bueno, el cuerpo. En el caso del cuerpo es una santificación o una salvación futura. Yo voy a seguir batallando con mi cuerpo hasta el día que Dios me llame a su presencia. Y ahí lo dice, también Tesalonicenses nos dice con toda claridad que recibiremos, también Corintios lo dice, que nuestro cuerpo será glorificado. Con este cuerpo no podemos entrar, por más guapo y más guapa que estés. No podemos entrar con este cuerpo. Así que necesitamos un cuerpo glorificado, y Dios lo va a hacer antes de nuestra entrada al cielo. Esa es la salvación futura. Pero queda pendiente el alma. Y ahí es donde está mi problema. El alma está compuesta por la mente, el intelecto, las emociones, mis sentimientos y mi capacidad de decidir. Y esa está en un proceso de santificación, de salvación continua. Continuamente. Yo no decido todos los días lo que debo decidir. Decido mal. Siento lo que no debo sentir y pienso lo que no debo pensar.
Estoy en un proceso. Esta salvación presente es un proceso. Dura toda tu vida. Y ahí es donde se hace necesario, ¿sí? Porque podría decir, ¿cómo puedo conectar entonces mi espíritu con mi alma? Es a través de la mente, del intelecto. Y es ahí en donde entra de mucho respaldo Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate mediante la renovación de ¿qué? Está en el alma, para que entonces puedas saber y experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Lo ves? Cuando logro ver eso, entonces digo, ¿sabes qué? O sea, ya no me ocupo de mi espíritu, porque mi espíritu está listo, está completo, no hay que hacerle nada. Y mi cuerpo, pues ni modo, con la rodilla como la traigo y la panza como la tenga y lo que sea como lo traiga, ¿verdad? De todas maneras voy a ser glorificado. Entonces ahí después lo veo, ¿verdad? Por lo pronto, sí debo cuidarlo, por cierto, ¿eh? Sí debo, no coma tantos tacos como yo. Debemos cuidarlo. Pero mientras tanto mi alma está siendo santificada, un proceso continuo de cada día, cada día. ¿Y cómo le hago? Me conecto mi mente con mi espíritu a través de la palabra de Dios. Y lo hemos enseñado. Si usted tiene tres personas, en este caso 3 partes de nuestro ser, 2 le ganan al tercero, ¿verdad que sí? Es obvio, ¿verdad? Si tenemos 3, 2. Entonces, el problema cuando tú y yo no creemos que hemos sido libertados del pecado, es que dejamos que el alma se junte con el cuerpo y el espíritu, pobrecito, perfecto, santo, lo que tú quieras, pero lo mandamos por un tubo. Y ahí vamos, ¡pum! Y pues, pero es que si soy libre del pecado, ¿qué pasó conmigo? Lo que tienes que hacer es alimentar la mente, alimentar el alma con la palabra de Dios, para que entonces eso te permita aliarte con tu espíritu. Y ahora sí le dices al cuerpo, cuernos, no hay tacos hoy. ¿Me doy a entender? Pero somos libres del pecado, libertados del pecado. Sí, hechos esclavos, siervos de Dios, teniendo como nuestro fruto, el producto de todo esto, nuestra santificación pasada, presente y futura. Somos impulsados por Dios a vivirla, a vivir en eso. Por eso es que podemos decir, yo soy santo, y dirás, ay pastor, no se haga. Soy santo, ¿por qué? Porque mi espíritu es santo. Entonces soy santo, estoy siendo santo y seré santo, ¿verdad? De alguna forma, porque ese es precisamente el proceso de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? No podemos perder de vista esta realidad. Y es como podemos entonces buscar que nuestra santificación presente es la que debemos resolver. Ahí nos toca influir en nuestras decisiones. La capacidad del alma de decidir tiene que estar conectada con el espíritu a través de la palabra, de la mente, para que entonces decidamos hacer lo correcto. Y por último, dice nuestro pasaje, como fin, la vida eterna. ¡Wow! Y yo creo que cuando habla de vida eterna, no se refiere a la duración, porque vida eterna, ¿cuándo? Pues no, eterna, pues es eterna. Yo creo que se refiere más bien a la calidad de vida. Porque la vida eterna en realidad es una relación con Dios. Creo que otro de los aspectos por los cuales no experimentamos la realidad de la libertad del pecado, que hemos sido libertados del pecado, consiste en que de alguna forma tenemos nosotros la necesidad de ver sin duda, porque la Biblia lo enseña con toda claridad, que la vida eterna no es algo que estamos esperando el día que nos muramos. Ay, nací de nuevo, entregué mi vida a Cristo y ahora tengo vida eterna, y el día que me muera me voy a ir ante la presencia de Dios y voy a andar volando como los angelitos. No es cierto eso. La vida eterna comienza en el momento en que entregaste tu vida a Cristo. Dice Juan 17:3, Jesucristo orando con el Padre en voz alta. Me encanta. Yo disfruto tanto leer Juan 17 porque veo cómo oraba Cristo como hombre, oraba con Dios, como también en Hebreos, el capítulo 10, yo veo la conversación de Cristo con el Padre allá en el cielo.
Ahí se lo dejo de tarea. Pero Juan 17:3, Jesucristo dice, y me llama la atención de cómo lo plantea, porque inclusive el pasaje dice, esta es la vida eterna, 2 puntos, ni siquiera te deja, lugar a duda. Jesucristo está definiendo la vida eterna. Pero el problema está que tú y yo la queremos definir. Y dice, ¿en qué consiste la vida eterna según Jesucristo? Juan 17:3, miren lo que dice, con toda claridad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De eso se trata. Y el verbo conocer no es así, sí, ya conozco. No, el verbo conocer, ¿sabe qué tiene que ver con intimidad? Como cuando dice en Génesis, y Adán conoció a Eva. No dice que, oye Eva, mucho gusto. No, está hablando de una intimidad. Conocer a Dios en lo íntimo, conocerlo en lo profundo, en lo cercano, en lo real de nuestra existencia. En eso consiste la vida eterna, ir conociendo a Dios y a Jesucristo cada vez más, y disfruto entonces de la vida eterna. La calidad entonces de la vida que hoy estoy viviendo como cristiano, que ya es vida eterna, va a depender de qué tanto conozco, no de Dios, sino a Dios. ¿Qué tanto conozco a Dios? Y por eso es que yo creo que la palabra de Dios nos muestra muchas verdades, no solo para que aprendamos, sino para que seamos motivados, impulsados, movidos por lo que Dios ya hizo en nosotros. Salvos por pura gracia, favor inmerecido de Dios para salvación, dice Efesios 2, 8 y 9. Por pura gracia, no importa lo que hayamos hecho. Y te digo en esta tarde, si no lo has hecho antes, te diría, ven a Jesús. Por ahí se comienza, en donde tú puedas venir con Dios y decirle, o con Jesús, Jesús, te entrego mi vida. Si no has entregado tu vida antes, en otra ocasión, y quisieras hacerlo el día de hoy, yo te invito a que levantes tu mano y digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy por primera vez. Yo quiero orar contigo, quiero interceder contigo, unirme contigo, ponerme de acuerdo contigo, ayudarte a que entregues tu vida a Jesucristo y empieces a caminar en esa libertad del pecado que tenemos los creyentes. Y si no te atreves a levantar la mano por vergüenza o por indecisión, no te vayas de aquí sin acercarte con alguno de nosotros. Hay muchos servidores que están aquí listos, dispuestos a ayudarte, pero te diría, ven a Jesús. Hemos venido a Jesús, los demás. Hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y entonces tenemos que aplicar, en esta libertad del pecado, tenemos que aplicar el versículo 10 de Romanos 2. En donde nos está diciendo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? ¿Cómo es lo que está diciendo? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces nos damos cuenta que la gracia no solo es un favor inmerecido de Dios sobre nosotros para salvarnos, sino la gracia también es una habilidad sobrenatural, inmerecida, dada por Dios para vivir como a Dios le agrada. Habilidad, Dios te ha dado la habilidad, te ha dado el Espíritu Santo. También estaremos hablando en octubre del poder que está en nosotros. Nos ha dado esa habilidad, libertados del pecado, hechos esclavos de Dios, habilitados para servirle. No nos hace falta nada más. Y termino con el pasaje de Hebreos 12, versículo 1 en adelante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hemos sido libertados del pecado. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Ahora sabemos en qué consiste el pecado y por qué es que ante Dios éramos pecadores. Y ahora sabemos que no solo hemos sido perdonados y redimidos, hemos sido ahora cambiados de dueño. Nuestro dueño ya no es el pecado, es Jesucristo. Nuestro amo es Dios. Ahora no servimos al pecado, servimos a Dios. Le pertenecemos y por lo tanto le servimos, y lo hacemos con agradecimiento eterno, suyos por siempre, suyos por siempre y para siempre. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mi hermano, yo te quisiera invitar a que declares junto conmigo lo siguiente. ¿Está listo? Soy libre del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de Dios. Soy siervo de Dios. Y su gracia me permite estar disfrutando de la vida eterna hoy. Gracias a Dios, gracias mi Dios por ello. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu revelación sobre nuestras vidas. Señor, quita todo aquello que no es tuyo y deja la semilla de tu palabra en tu pueblo, Padre. Esos tiempos de necesidad. Oh, Espíritu Santo. Sanidad completa sobre tu vida. El Espíritu Santo renovando por completo tu interior, fortaleciendo tu organismo, levantándote en el nombre de Jesús. Esa deuda, el Señor va contigo y te va a dar estrategias suyas, sobrenaturales, para resolver. Iglesia, recibe la bendición del Todopoderoso sobre tu vida, sabiéndote libertado del pecado, acompañado por la continua, presente y eterna presencia del Todopoderoso donde quiera que vayas. Atento a tu clamor, para que en el momento en que tú clames, Él escucha. Créelo, vívelo, compártelo y sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor por este mensaje, por su palabra. Gracias, Pastor Enrique. Vamos a ponernos de pie y despedirnos juntos cantando. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Cántalo fuerte. Sé que no merecía nada. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, he vuelto a empezar. Todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida.
cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo. Sé que no merecía nada, sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo. ¿Hay alguien que diga fuerte amén? Eso. Ahora vamos a decirle: te seguiré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te amaré. Tu amor, tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo. Te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Amén. Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga.